El alba despuntaba tímidamente sobre las colinas de Castilla, cuando el conde Eduardo de Montellano observaba por última vez el retrato de su difunta esposa. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un vacío insondable. Hacía exactamente un año que el carruaje donde viajaban su amada Constanza y su pequeño hijo Alejandro había caído por un barranco en una noche tormentosa. Él no había estado allí para protegerlos. Un asunto urgente en la corte le había separado de ellos. Desde entonces, Eduardo se había convertido en lo que los aldeanos llamaban el conde de las sombras. «Excelencia, los caballos están listos», anunció su mayordomo desde la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Eduardo asintió sin pronunciar palabra. En sus 38 años, nunca había sentido el peso de la vida como ahora. Su cabello negro, antes brillante, comenzaba a mostrar algunas canas prematuras. Su porte aristocrático se mantenía, pero su semblante se había tornado severo y distante. «¿Es absolutamente necesario este viaje?», preguntó la anciana ama de llaves que lo había visto crecer. «El tiempo amenaza tormenta, señor. Los asuntos de las tierras del norte no pueden esperar más, doña Mercedes», respondió él con voz grave. «La propiedad lleva demasiado tiempo desatendida». Lo que Eduardo no confesaba era que necesitaba alejarse de aquel palacio, donde cada rincón le recordaba a su familia perdida. Las risas de su hijo parecían aún resonar en los pasillos. El perfume de Constanza parecía flotar en el aire cada vez que entraba en sus aposentos. Mientras los sirvientes cargaban sus pertenencias en el carruaje, Eduardo observó el cielo encapotado. Negras nubes se acumulaban sobre las montañas, presagiando una fuerte tormenta. Aún así, decidió partir. El camino hacia sus tierras del norte sería largo y arduo, atravesando bosques densos y pueblos olvidados, pero nada podía ser peor que el tormento que vivía en su propio hogar. «Mi señor», dijo el cochero, «podríamos retrasar la partida hasta mañana». «La tormenta». «Partimos ahora», ordenó Eduardo con firmeza. «He soportado tempestades peores». El carruaje se puso en marcha, dejando atrás el imponente castillo de los Montellano. Eduardo no miró atrás ni una sola vez. Dentro del vehículo, sacó de su bolsillo el medallón que contenía un mechón de cabello de su esposa y un pequeño retrato de su hijo. Lo contempló durante unos instantes y luego lo guardó nuevamente, como si incluso aquel pequeño recuerdo fuera demasiado doloroso. El viaje pronto se tornó difícil. Los caminos embarrados ralentizaban el avance, y el viento comenzaba a soplar con fuerza. Eduardo recordó las advertencias, pero su obstinación era más fuerte. En cierto modo, la tormenta externa reflejaba la que llevaba dentro, y encontraba cierto consuelo perverso en enfrentarse a los elementos. Conforme avanzaban, el paisaje se volvía más agreste. Los pueblos quedaban atrás y los bosques se hacían más densos. Era un territorio que Eduardo conocía poco, a pesar de que le pertenecía. Tierras heredadas de su padre, que nunca había sentido la necesidad de visitar hasta ahora. «Excelencia», gritó el cochero por encima del rugido del viento. «Deberíamos buscar refugio. La tormenta empeora». Eduardo iba a rechazar la sugerencia cuando un relámpago iluminó el cielo, seguido por un trueno ensordecedor. El carruaje se sacudió violentamente. Los caballos asustados relincharon y se encabritaron. «Busca una posada o un cobertizo», concedió finalmente. Poco imaginaba el conde de Montellano que aquella decisión forzada por la tormenta cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La tormenta arreciaba con furia implacable sobre el camino real. El viento azotaba los árboles centenarios que se mecían peligrosamente, mientras la lluvia caía en cortinas tan densas que apenas permitían distinguir el sendero. El carruaje del conde de Montellano avanzaba con dificultad, hundiéndose en el barro a cada paso. «Maldita sea», exclamó el cochero cuando una de las ruedas quedó atascada. «Excelencia, no podemos continuar». Eduardo descendió del carruaje, sintiendo inmediatamente cómo la lluvia empapaba su capa y su rostro. Con el agua escurriéndose por su semblante severo, ayudó a los hombres a empujar, pero la rueda estaba firmemente encajada en un lodazal. «Hay que descargar el equipaje», ordenó, resignándose a la situación, «y buscar refugio a pie». Mientras los sirvientes obedecían, un destello en la distancia captó su atención. Por un momento creyó que era un relámpago, pero la luz permaneció constante. Parecía provenir de una pequeña estructura a unos cientos de metros a través del bosque. «Allí hay algo», señaló, «tal vez un refugio».
Con la determinación que caracterizaba a los Montellano, Eduardo se adentró en el bosque seguido por sus hombres. La lluvia no cesaba, y los truenos retumbaban con violencia entre las montañas. Al aproximarse, distinguieron los restos de lo que parecía haber sido una cabaña de guardabosques, parcialmente destruida por el tiempo y los elementos. La luz provenía de un pequeño fuego en su interior. Eduardo desenvainó su espada por precaución y se acercó a la entrada. Lo que encontró dentro le dejó momentáneamente paralizado. 4 niños, empapados y aterrorizados, se apiñaban alrededor de un fuego moribundo. El mayor, un muchacho de unos 12 años, se interpuso protectoramente frente a los más pequeños al ver al conde. «No nos haga daño, señor», dijo el chico con voz temblorosa, pero decidida. Eduardo envainó lentamente su espada, observando la escena. Junto al niño mayor había una niña de aproximadamente 10 años, de cabello castaño oscuro y ojos asustados. Los 2 menores, que no alcanzarían los 6 años, eran evidentemente gemelos, un niño y una niña que se abrazaban temblando de frío y miedo. «¿Qué hacéis aquí solos?», preguntó Eduardo con más aspereza de la que pretendía. «Nuestra madre», comenzó el mayor, pero su voz se quebró. «Ella murió hace 3 días. Íbamos camino a la casa de nuestra tía en el norte, pero la tormenta nos sorprendió». Eduardo sintió una punzada en el pecho. Aquellos niños habían perdido a su madre recientemente, igual que él había perdido a su esposa e hijo. Sin embargo, estos pequeños estaban solos en el mundo sin un padre que los protegiera. «¿Y vuestro padre?», preguntó, aunque algo en su interior ya anticipaba la respuesta. «Nunca lo conocimos, señor», respondió la niña de 10 años, con una dignidad impropia de su edad. El conde observó a los niños, debatiéndose internamente. No podía dejarlos allí para morir, pero llevarlos consigo complicaría considerablemente su viaje. «Recoged vuestras pertenencias», ordenó finalmente. «Vendréis conmigo hasta el próximo pueblo». Los rostros de los niños se iluminaron con esperanza, una expresión que Eduardo no había visto en mucho tiempo. «Gracias, mi señor», dijo el mayor, haciendo una torpe reverencia. Mientras los niños recogían sus escasas posesiones, Eduardo contempló el cielo tormentoso a través de un agujero en el techo de la cabaña. ¿Qué diría Constanza si lo viera ahora, recogiendo niños huérfanos del camino? La posada del Ciervo Dorado era el único establecimiento digno de tal nombre en el pequeño pueblo de Valeumbrío. Cuando el conde de Montellano cruzó sus puertas acompañado por 4 niños empapados y temblorosos, el silencio cayó sobre la sala común como un manto pesado. El posadero, un hombre robusto de mejillas enrojecidas, se apresuró a recibirlos con una mezcla de sorpresa y reverencia. «Mi señor conde, qué honor inesperado», exclamó, haciendo una profunda reverencia. «No esperábamos tan ilustre visita, y menos en una noche como esta». Eduardo ignoró las formalidades. «Necesitamos habitaciones secas, comida caliente y ropas limpias para los niños», ordenó, depositando sobre la mesa una bolsa que tintineó con el sonido inconfundible del oro. «Y discreción». Mientras los sirvientes del conde subían el escaso equipaje rescatado del carruaje, el posadero condujo personalmente a los recién llegados hacia las mejores habitaciones del establecimiento. Los 4 niños seguían al conde como patitos tras su madre, con ojos aún temerosos pero visiblemente aliviados de estar bajo techo. Una vez instalados frente a la chimenea de una habitación privada, con ropas secas prestadas por los hijos del posadero y un guiso caliente en sus estómagos, los pequeños comenzaron a relajarse. Eduardo los observaba desde un rincón, con una copa de vino entre sus manos, estudiando sus rostros a la luz del fuego. «Soy Miguel, señor», dijo finalmente el mayor, rompiendo el incómodo silencio. «Ella es mi hermana Clara», señaló a la niña de 10 años. «Y los pequeños son los gemelos Tomás y Teresa». Eduardo asintió, notando por primera vez el parecido entre los hermanos. Todos compartían el mismo tono de cabello castaño oscuro y una peculiar forma almendrada en los ojos que le resultaba vagamente familiar. «¿De dónde venís?», preguntó intentando que su voz sonara menos severa. «De Sierra Alta, señor», respondió Clara, quien parecía haber recuperado parte de su aplomo. «Nuestra madre era costurera allí». «¿Y decís que nunca conocisteis a vuestro padre?». Los niños intercambiaron miradas antes de que Miguel contestara. «Madre nunca nos habló de él. Solo dijo que era un hombre importante que no podía reconocernos». El conde frunció el ceño. «Una historia como tantas otras,
un noble que deja un rastro de bastardos por el camino. Sintió cierta repugnancia hacia ese hombre desconocido, fuera quien fuese. «¿Cómo se llamaba vuestra madre?», continuó interrogando. «Elena Vidal, mi señor», respondió Clara, y sus ojos se humedecieron al pronunciar el nombre. Eduardo se tensó imperceptiblemente. El apellido Vidal resonaba en algún rincón de su memoria, pero no lograba ubicarlo. Antes de morir, madre nos dio esto», añadió Clara, sacando de entre sus ropas un pequeño paquete envuelto en tela. «Dijo que debíamos entregárselo a nuestra tía en Altozano del Norte, y que ella sabría qué hacer». La niña dudó un momento, como si estuviera decidiendo si confiar en aquel hombre oscuro y severo que los había rescatado. Finalmente desenvolvió el paquete revelando varias cartas atadas con una cinta descolorida y un medallón de plata. Eduardo se levantó bruscamente de su asiento y se acercó. Aquel medallón tenía grabado el escudo de una familia noble que conocía bien. «¿Puedo?», pidió extendiendo la mano. Clara le entregó el medallón con reticencia. Eduardo lo giró entre sus dedos, confirmando sus sospechas. Era el emblema de los Montellano, pero con la sutil variación que distinguía la rama secundaria de la familia, la de su tío Rodrigo. «¿Sabéis qué dicen estas cartas?», preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. «No, señor», respondió Miguel. «Madre nos hizo prometer que no las abriríamos. Son para nuestra tía Catalina». «¿Catalina?». Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Catalina era el nombre de la joven que su tío Rodrigo había deshonrado 20 años atrás, una doncella de la casa que había sido expulsada en desgracia. Se rumoreaba que estaba embarazada, pero la familia había silenciado el escándalo con oro y amenazas. «¿Cuántos años tienes, Miguel?», preguntó Eduardo, con un nudo en la garganta. «Cumpliré 13 en primavera, señor». Las fechas coincidían. La historia encajaba. Si estos niños eran los descendientes de Catalina y su tío Rodrigo, entonces llevaban la sangre de los Montellano. Eran familia, su familia. Eduardo contempló a los 4 huérfanos, viendo ahora con claridad los rasgos familiares. La forma de la barbilla, la curva de las cejas, incluso el modo en que el pequeño Tomás fruncía el ceño al concentrarse, igual que lo hacía su propio padre. «Descansad ahora», dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. Mañana decidiremos qué hacer». Salió de la habitación con la mente en torbellino. Los secretos enterrados tenían la costumbre de resurgir en los momentos más inesperados, y este secreto, guardado entre las paredes del Imperio Montellano, acababa de materializarse en forma de 4 niños inocentes que no tenían idea de quiénes eran realmente. 3 días después, el imponente castillo de Montellano del Norte recibía a su dueño y a los inesperados acompañantes que traía consigo. A diferencia de la residencia principal, esta propiedad había permanecido prácticamente deshabitada durante años, mantenida únicamente por un reducido personal que se afanaba ahora en prepararla para el conde y los niños. «¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí, señor?», preguntó Miguel mientras contemplaba asombrado los altos techos y las pesadas cortinas que cubrían ventanales de varios metros de altura. «El tiempo necesario», respondió Eduardo con su habitual parquedad. Durante el resto del viaje, el conde había estado taciturno, sumido en pensamientos que no compartía con nadie. Las cartas que guardaba Clara permanecían selladas, pero Eduardo estaba cada vez más convencido de que confirmaban sus sospechas sobre el origen de los niños. «Estos chiquillos necesitan una institutriz», declaró doña Matilde, el ama de llaves del castillo, una mujer entrada en años pero de porte digno y energía inquebrantable. «No pueden andar correteando sin supervisión por los pasillos». Eduardo sabía que tenía razón. Aunque Miguel hacía lo posible por mantener el comportamiento de sus hermanos, era evidente que los 4 niños necesitaban educación y cuidados apropiados. «Pregunta en el pueblo si hay alguna mujer adecuada para el puesto», ordenó a su mayordomo. «Alguien con educación y paciencia». La respuesta llegó esa misma tarde en forma de una joven que se presentó en la entrada de servicio del castillo. Isabel Vega, de 26 años, era la hija del difunto médico del pueblo. Había recibido una educación inusualmente buena para una mujer de su posición, gracias a la insistencia de su padre en que aprendiera no solo las labores domésticas, sino también literatura, matemáticas e incluso algo de latín y francés. Cuando la condujeron ante el conde, Eduardo quedó momentáneamente desconcertado.
Esperaba una institutriz de aspecto severo, quizás una viuda de mediana edad. En su lugar encontró a una mujer joven, de figura esbelta y rostro sereno enmarcado por una melena castaña rojiza recogida en un sencillo moño. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos, de un verde intenso que parecía cambiar de tonalidad según la luz, directos y sin rastro de la intimidación que solía provocar en la gente. «Sus credenciales son impresionantes, señorita Vega», dijo Eduardo después de revisar la carta de recomendación escrita por el párroco local. «Pero estos niños tienen circunstancias especiales». «Todos los niños tienen circunstancias especiales, señor conde», respondió ella con una voz suave pero firme, «y todos merecen paciencia y comprensión». Algo en aquellas palabras y en la manera en que las pronunció hizo que Eduardo sintiera una inesperada punzada de vergüenza. Cuánta paciencia y comprensión había mostrado él hacia estos huérfanos. «El puesto es suyo», decidió abruptamente. «Doña Matilde le mostrará sus aposentos y le explicará sus obligaciones». Los días siguientes, Eduardo observó a distancia cómo Isabel se ganaba rápidamente el afecto de los niños. Tenía un don natural para conectar con ellos, firmeza cuando era necesaria y una infinita capacidad para escuchar sus preocupaciones. Lo que más le perturbaba al conde era la facilidad con que los pequeños habían aceptado a la institutriz, mientras que con él mantenían una respetuosa pero evidente distancia. Una tarde, al pasar frente a la biblioteca, Eduardo escuchó risas infantiles, un sonido que hacía mucho no resonaba en aquel castillo. Se detuvo, mirando a través de la puerta entreabierta. Isabel leía en voz alta un pasaje de Don Quijote, dando voces diferentes a cada personaje, mientras los 4 niños la escuchaban completamente cautivados. Por un instante, recordó a Constanza haciendo lo mismo con su pequeño Alejandro, y el dolor le atravesó como una daga. Pero junto al dolor surgió otra emoción que no supo nombrar, algo cálido y perturbador a la vez. Isabel alzó la vista en ese momento y sus miradas se encontraron. El verde intenso de sus ojos pareció traspasar las barreras que Eduardo había construido alrededor de su corazón. El conde se alejó precipitadamente, confundido por lo que acababa de sentir. Se estaba produciendo un cambio en su interior, lento pero inexorable como el deshielo primaveral, y no estaba seguro de querer permitirlo. Mayo había llegado al valle con una explosión de verdor y flores silvestres. Los jardines del castillo, tanto tiempo descuidados, comenzaban a recobrar parte de su antiguo esplendor gracias al esfuerzo conjunto de los jardineros, sorprendentemente de los niños. Isabel había insistido en que el contacto con la naturaleza sería beneficioso para ellos, y les había asignado pequeñas tareas de jardinería como parte de su educación. Eduardo, desde la ventana de su estudio, observaba a Clara plantar pensamientos junto a una fuente rehabilitada. La niña había florecido en las últimas semanas, abandonando gradualmente su inicial timidez. Los gemelos correteaban persiguiendo mariposas bajo la atenta mirada de Isabel, mientras Miguel ayudaba a podar unos rosales, conversando animadamente con el viejo jardinero. El conde se sorprendió a sí mismo sonriendo ante la escena. Hacía tanto tiempo que no sonreía que el gesto le resultó casi doloroso, como un músculo atrofiado que volvía a ejercitarse. «Son unos niños extraordinarios», dijo una voz a sus espaldas. Eduardo se volvió para encontrar a Isabel en la puerta de su estudio. Llevaba un sencillo vestido azul y su cabello, ligeramente alborotado por el viento del jardín, le confería un aspecto juvenil y radiante. «Señorita Vega», saludó él con una ligera inclinación. No la oí entrar. «Discúlpeme la intrusión, señor conde», respondió ella sosteniendo unos papeles. «He preparado el informe mensual sobre el progreso de los niños, como me solicitó». Eduardo la invitó a sentarse y comenzó a revisar el documento. Isabel había sido minuciosa. Cada niño tenía una evaluación detallada de sus avances académicos, pero también observaciones sobre su desarrollo emocional y social. El conde se detuvo en un párrafo sobre Teresa la gemela. «A menudo se despierta llorando, llamando a su madre», leyó en voz alta. «He comenzado a dejar una vela encendida en su habitación y a sentarme con ella hasta que vuelve a dormirse. Le he enseñado a escribir sus miedos en un cuaderno para que no la atormenten por la noche». Eduardo levantó la vista, encontrándose con la mirada serena de Isabel. «¿También usted perdió a su madre siendo niña?», preguntó, intuyendo la fuente de aquella comprensión. «A los 8 años», confirmó ella.
Recuerdo esas noches de insomnio y miedo. Mi padre me enseñó ese truco del cuaderno. Hizo una pausa antes de añadir: el dolor no desaparece, pero aprendemos a llevarlo con nosotros de maneras que no nos destruyan. Sus palabras impactaron a Eduardo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante un año entero había permitido que su dolor lo consumiera, alejándose de todo y de todos. A veces, dijo Eduardo en un impulso de sinceridad, por las noches, todavía espero escuchar la voz de mi hijo llamándome desde su habitación. Era la primera vez que hablaba de Alejandro con alguien desde el accidente. Isabel no respondió inmediatamente, dándole el espacio que necesitaba. El pequeño Tomás me recuerda a él, continuó Eduardo. Tiene la misma curiosidad insaciable. Quizás no sea casualidad que hayan llegado a su vida, sugirió Isabel suavemente. A veces el destino tiene formas extrañas de curar nuestras heridas. La conversación se vio interrumpida por un alboroto en el pasillo. Era Clara, que entró precipitadamente en el estudio. Señor conde, mire lo que encontré mientras ordenábamos el dormitorio principal, exclamó, sosteniendo un libro antiguo. Tiene el mismo escudo que mi medallón. Eduardo se tensó visiblemente. Era el libro de genealogía de los Montellano, que debía haber quedado olvidado en algún armario. Clara abrió el medallón que siempre llevaba consigo y lo colocó junto al escudo grabado en la cubierta del libro. Eran idénticos, salvo por la pequeña marca distintiva de la rama secundaria. Clara, ¿puedo ver las cartas que guardas?, pidió Eduardo con voz tensa. Creo que es hora de descubrir la verdad sobre vuestra familia. Tras un momento de duda, la niña asintió y fue a buscarlas a su habitación. Cuando regresó, Eduardo rompió con dedos temblorosos el sello de la primera carta. La caligrafía era elegante, femenina. Comenzó a leer en silencio. Mi querida hermana Catalina. La carta confirmaba todas sus sospechas. Elena Vidal, la madre de los niños, era hija de Catalina y su tío Rodrigo. Los 4 huérfanos eran, efectivamente, descendientes directos de los Montellano, sus primos segundos, su sangre. ¿Qué dice, señor?, preguntó Clara con ansiedad. Eduardo intercambió una mirada con Isabel, quien asintió levemente, como infundiéndole valor. Dice, pequeña, respondió con voz ronca por la emoción, que no estáis tan solos en el mundo como pensabais. Dice que tenéis familia, que yo soy vuestra familia. Los ojos de Clara se abrieron con asombro mientras Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que una parte de su corazón congelado comenzaba a derretirse. La plaza del pueblo estaba engalanada con guirnaldas de flores y farolillos de colores para el tradicional baile de primavera. Todo Vallehumbrío se había volcado en la celebración, especialmente cuando se supo que el conde de Montellano asistiría con sus jóvenes protegidos, como ya llamaban a los 4 huérfanos. Los rumores sobre la situación de los niños corrían de boca en boca, pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente la decisión del conde de acogerlos. Eduardo, sin embargo, aún no había revelado públicamente la verdad sobre su parentesco. Primero quería estar seguro de cómo proceder legalmente. Esa noche, las estrellas brillaban con intensidad sobre la plaza donde los músicos tocaban alegremente. Los niños habían sido recibidos con amabilidad por los habitantes del pueblo. Miguel bailaba torpemente con la hija del panadero, mientras Clara enseñaba a los gemelos algunos pasos sencillos. Eduardo los observaba desde una mesa junto a las autoridades locales, cuando vio a Isabel emerger de entre la multitud. Llevaba un vestido verde esmeralda, sencillo pero elegante, que realzaba el color de sus ojos. Su cabello, habitualmente recogido, caía libre sobre sus hombros en suaves ondas. El conde se quedó sin aliento por un instante. Su institutriz es una mujer extraordinaria, comentó el alcalde siguiendo la dirección de su mirada. Todo el pueblo habla de cómo ha transformado a esos pobres niños. Y a usted mismo, si me permite la observación. Eduardo no respondió, pero sabía que el hombre tenía razón. Isabel no solo había traído luz a la vida de los niños, también había conseguido algo que parecía imposible, que él volviera a sentir. Más tarde, cuando la fiesta estaba en su apogeo, Eduardo se alejó discretamente hacia el pequeño jardín que bordeaba la plaza. Necesitaba un momento de tranquilidad para ordenar sus pensamientos. Para su sorpresa, encontró a Isabel sentada en un banco de piedra, contemplando la luna llena. ¿También huye de la multitud, señorita Vega?, preguntó, acercándose. Ella sonrió, haciéndole un gesto para que se sentara a su lado.
Solo buscaba un momento de quietud. La noche es demasiado hermosa para no contemplarla en silencio. Se quedaron así durante unos minutos, envueltos en un silencio cómodo que ninguno de los dos sentía la necesidad de romper. Eduardo observó de perfil a Isabel, notando la curva de su cuello, la manera en que la luz plateada de la luna acariciaba su rostro. Isabel, dijo finalmente, usando por primera vez su nombre de pila, debo agradeceros lo que habéis hecho por esos niños, por todos nosotros. No he hecho nada extraordinario, señor, respondió ella, girándose para mirarlo. Eduardo, corrigió él. Por favor, llamadme Eduardo cuando estemos solos. Algo cambió en el aire entre ellos, una corriente invisible pero palpable. He decidido reconocer oficialmente a los niños como miembros de la familia Montellano, confesó Eduardo. No como mis hijos, por supuesto, pero sí como mis protegidos legítimos y herederos de parte de mi fortuna. Es lo correcto, afirmó Isabel con una sonrisa que iluminó su rostro. También he pensado. Eduardo dudó, sintiéndose súbitamente inseguro, que tal vez la institutriz podría considerar una posición permanente en la casa. Isabel lo miró con intensidad, como si intentara leer más allá de sus palabras. ¿Estáis ofreciéndome un contrato vitalicio, Eduardo? Estoy ofreciéndoos mucho más que eso, respondió él, tomando sus manos entre las suyas. Si vos quisiere. No pudo terminar la frase. Un alboroto en la entrada de la plaza interrumpió el momento. Eduardo reconoció inmediatamente los escudos de armas en los carruajes que acababan de llegar. Era el emblema principal de los Montellano. Su familia había venido desde la capital. Su hermano mayor, Fernando, duque de Montellano, descendió del primer carruaje con expresión severa. Tras él, varios primos y su anciana tía Elvira, la matriarca de la familia. Eduardo, llamó Fernando con voz atronadora. Es cierto que has recogido a unos bastardos del camino, y pretendes reconocerlos como Montellano. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. Eduardo se levantó lentamente, apretando brevemente la mano de Isabel antes de dirigirse hacia su hermano. La felicidad que había comenzado a florecer se veía amenazada por las sombras del pasado familiar que regresaban para reclamar sus deudas. El gran salón del castillo de Montellano del Norte vibraba con la tensión de las voces enfrentadas. Eduardo permanecía de pie junto a la chimenea, sus ojos fijos en su hermano Fernando, quien paseaba furioso de un lado a otro como un león enjaulado. «Es una locura», bramaba el duque. «Son los bastardos de un escándalo que costó a nuestra familia una fortuna silenciar. ¿Y ahora pretendes reconocerlos oficialmente? Arruinarás nuestro buen nombre». La tía Elvira, sentada en un sillón como si fuera un trono, observaba la escena con ojos entrecerrados. A sus 70 años, seguía siendo la verdadera autoridad en la familia. «El linaje debe preservarse puro, Eduardo», sentenció con voz gélida. «Tu deber es proteger el apellido, no mancharlo con sangre impura». Eduardo sintió que la ira le quemaba por dentro, una emoción que no había experimentado desde la muerte de su esposa e hijo. Era un fuego que le devolvía la vida. «¿Sangre impura?», replicó con voz contenida. «Son hijos de la sangre Montellano, tía Elvira. El tío Rodrigo debió reconocer a Catalina y a su hija Elena en su momento, en lugar de abandonarlas a su suerte». «Blasfemia», exclamó la anciana. «Rodrigo hizo lo que debía para proteger a la familia». «No hizo lo que era conveniente», cortó Eduardo. «Y ahora yo haré lo que es justo». Fernando se plantó frente a su hermano, sus rostros tan cercanos que podían sentir la respiración del otro. «Si sigues adelante con esto, consideraré tu decisión como una traición a la familia. Serás repudiado, Eduardo. Perderás tu posición, tus privilegios en la corte». La puerta del salón se abrió en ese momento e Isabel entró con paso decidido. Llevaba en sus manos el medallón de plata y el libro de genealogía. Detrás de ella, los 4 niños la seguían, visiblemente nerviosos pero con una dignidad conmovedora. «Lamento la interrupción, excelencias», dijo Isabel con una reverencia que nada tenía de sumisa. «Pero creo que los protagonistas de esta discusión merecen estar presentes». Eduardo sintió que su corazón se hinchaba de orgullo ante el valor de aquella mujer. «¿Quién es esta impertinente?», siseó la tía Elvira. «Soy Isabel Vega, institutriz de los niños y...» Miró a Eduardo con una intensidad que hizo que el mundo pareciera detenerse. «Una mujer que cree en la justicia». Miguel dio un paso adelante, sosteniendo la mano de Clara. Los gemelos se mantenían juntos, como siempre. «Señor duque,
dijo el muchacho con voz clara aunque temblorosa, no queremos causar problemas a la familia. Si nuestra presencia trae deshonra, estamos dispuestos a marcharnos. Eduardo vio entonces algo que no esperaba. La expresión de Fernando cambió sutilmente al mirar directamente a los niños. Quizás era el innegable parecido con los rasgos Montellano, o la dignidad con que aquel joven de apenas 13 años se enfrentaba a una situación que habría abrumado a muchos adultos. Fernando, Eduardo suavizó su tono. Míralos. Son inocentes de los errores de sus mayores. Durante un año me consumí en mi dolor, creyendo que lo había perdido todo. Pero entonces los encontré en ese camino, empapados y asustados, y algo cambió dentro de mí. Hizo una pausa, buscando las palabras. Fue un milagro, hermano. El milagro que necesitaba para seguir viviendo. Un silencio profundo siguió a sus palabras. La tía Elvira observaba a los niños con expresión indescifrable. Fernando parecía estar librando una batalla interna. Finalmente fue Clara quien rompió el silencio. Se adelantó y, con una gracia natural, hizo una perfecta reverencia ante la anciana matriarca. Nuestra madre nos enseñó a ser dignos, aunque fuéramos pobres, dijo con voz suave pero firme. Nos contaba historias sobre una gran familia de la que algún día formaríamos parte. No queremos avergonzar a nadie, solo pertenecer. Algo se quebró en la expresión de la tía Elvira. Quizás fue el recuerdo de otra joven que, décadas atrás, había mostrado la misma dignidad ante la adversidad. Catalina, la doncella a quien ella misma había ordenado expulsar. «Acercaos, niña», ordenó. Cuando Clara obedeció, la anciana tomó su rostro entre sus arrugadas manos. «Tienes los ojos de Rodrigo», murmuró. «Y su obstinación, por lo que veo». Eduardo contuvo la respiración. Isabel se acercó a su lado y sintió su mano entrelazarse con la suya, dándole fuerzas. «La sangre de los Montellano corre por sus venas», dijo Eduardo. «Y yo los reconoceré como familia, con o sin vuestro consentimiento». El duque Fernando miró a su hermano, luego a los niños, y finalmente a Isabel y la forma en que sostenía la mano de Eduardo. Algo pareció ceder en su interior. «Siempre fuiste el más testarudo de los dos, Eduardo», dijo con un suspiro resignado. «Si estás dispuesto a luchar por ellos con tal vehemencia, quizás merezcan una oportunidad». Y así, en aquel salón donde los retratos de generaciones de Montellano observaban desde las paredes, se produjo el verdadero milagro. El perdón comenzó a extenderse como una ola sanadora, derribando barreras y abriendo corazones. Esa noche, bajo la luz de las estrellas en el jardín del castillo, Eduardo tomó las manos de Isabel entre las suyas. «Te has convertido en el corazón de esta peculiar familia que estamos formando», le dijo. «¿Considerarías completarla convirtiéndote en mi esposa?» Los ojos verdes de Isabel brillaron con lágrimas contenidas mientras asentía, sin necesidad de palabras. Y el conde, que una vez fue conocido como el Conde de las Sombras, sintió que la última capa de hielo que rodeaba su corazón se derretía definitivamente, dando paso a la calidez de una nueva vida, de una segunda oportunidad. El milagro del perdón había transformado su existencia para siempre.